personalmente. Ahora, gracias por la presentación. De las cosas que Leonel ha mencionado sobre mi perfil, que siempre es el protocolo, yo siempre trato de resumir el protocolo lo máximo, simplemente que se diga que soy profesor de la Universidad San Martín de Porres, donde soy profesor actualmente, una institución a la que quiero mucho y que me ha tratado muy bien, sobre todo en estos tiempos donde hay persecución a académicos o profesores que tienen ideas como las mías, ¿no? Que son simplemente posiciones de cuestionamiento legítimas a la situación actual que estamos viviendo, ¿no? Existe una especie de alineamiento también, no solamente de los estudiantes que son adoctrinados y sacados con cierta manera de pensar, sino también entre los profesores. Hay mucha cobardía, ¿no? Hay mucha cobardía y mucha sumisión frente a la situación actual. Entonces, por eso quiero agradecer a la Universidad de San Martín que ha apostado por defenderme. Mi anterior institución, ESAN, también, que es una escuela de negocios bastante reconocida, no solamente en Perú, sino en América Latina, también tuvieron a bien protegerme y cuidarme. Creo que uno habla por su trabajo. Entonces, mientras uno responde en su trabajo, creo que todo debería ir bien. Y finalmente, lo de Roger Scruton, sí es uno de mis grandes orgullos. Tuve el placer no solamente de conocerlo en el curso, sino que tuve la oportunidad de interactuar con él fuera de ese curso en unas 4 o 5 ocasiones y de conocer también a su familia, interactuar con su familia. Así que fue una lástima. Él murió el 12 de enero del año pasado, es decir, hace pocas semanas atrás se cumple el primer aniversario. Curiosamente, Scruton muere el mismo día en que nace Edmund Burke, el padre del conservadurismo, ¿no? Y Roger Scruton es, vamos a decir, el, vamos, el final de ese conservadurismo tradicionalista que hemos estudiado y que tanto apreciamos. Parte de la conversación que voy a tener ahora habla o les tira unas líneas hacia dónde estamos yendo y por qué están en peligro también las ideologías tal cual las conocemos. O sea, algún micrófono abierto ahí que para evitar que, porque se cuele el sonido y ahí está. Perfecto. Bueno, Listo. perfecto. Entonces, el gran reseteo. Yo vengo investigando cuál ha sido el rol de estas, vamos a decir, más que el rol, traté de descubrir cuáles son los mecanismos de poder que están llevando al mundo a la situación en la cual nos encontramos hoy. No es un proceso nuevo, es un proceso ya de décadas. Hoy probablemente se esté materializando ese deseo antiguo de lo que la gente intuitivamente llama las élites, ¿no? Cuando dicen las élites están tratando de controlar el mundo. Es la intuición correcta, pero poco precisa de las personas, ¿no? De la gente de a pie, sobre esta situación que no pueden identificar con precisión cuáles son los personajes, cuáles son los propósitos, cuáles son los mecanismos que utilizan, pero que están viendo que sus formas de vida están cambiando. Y esas formas de vida, obviamente, esta gente siente que es una violación a sus derechos porque la inmensa mayoría de personas, a pesar de sus problemas, valora ciertas cosas que valoramos todos, que son, por ejemplo, la vida, la familia, ¿no? Los amigos, la libertad de movernos, la libertad de dar una opinión, cosas que la libertad, por más curioso que parezca, de decir la verdad, de interpretar la realidad como la vemos. En el caso, por ejemplo, hoy existe una policía del pensamiento único y no solamente es una policía, sino que también existe un sistema legal amparado desde los estados-nación para sancionar a aquellas personas que tengan el atrevimiento de decir la verdad. Como por ejemplo, una cosa tan sencilla, que un hombre trans no es una, o sea, que una mujer trans no es una mujer. Es una verdad de perogrullo, pero ahora decir esto te acarrea problemas. Y uno dice entonces, ¿qué puede llevar? ¿Cuál sería la motivación para suprimir la verdad de tal manera? ¿No? Y cuando vemos todos estas diferentes líneas de acción que tiene lo que nosotros también intuitivamente llamamos la agenda progre, ¿no? Cuando la gente dice, esa es la agenda progre, ya le están dando un poquito más de precisión a esa definición, a esa intuición que tenían, ¿no? Cuando hablan de las élites, el nuevo orden mundial. Son definiciones que tratan de hacer sentido de la realidad que vivimos. Entonces decimos, ¿cuál es esa agenda progre? Esa agenda progre tiene muchas aristas, pero la principal de todas ellas es la agenda del medio ambiente. Es
vamos a decir, en el problema medioambiental donde se sustentan y se justifican las demás intervenciones. Y empezó hace ya varias décadas, ni siquiera ahora, pero ya varias décadas. Para irnos a la historia reciente, vamos a empezar con Al Gore, vicepresidente de los Estados Unidos, un sujeto que después de perder las elecciones presidenciales del año 2000 con Bush, en realidad no tenía un gran futuro, no era un político particularmente carismático, tampoco era particularmente inteligente, pero Gore tenía la virtud de la obediencia, un tipo muy, muy apegado a lo que le decían que tenía que hacer. Y bueno, le cae este encargo de convertirse en paladín del medio ambiente. Entonces, ¿qué hace Al Gore? Le crean básicamente un perfil de líder medioambiental, lanza un documental, en ese tiempo se hablaba de calentamiento global o global warming. Este documental lo saca, no recuerdo el nombre del documental, lo saca en 2006 y le hace acreedor del premio Nobel. Aquí vean lo interesante, ¿no? Cómo este sistema de incentivos que tiene la progresía para convertir a gente común y corriente en líderes de opinión, en artistas excepcionales cuando en realidad no lo son, sino son más productos de marketing, de convertir a gente mediana en héroes, ¿no? En héroes de inspiración. Estos, por ejemplo, vean las construcciones que hace Nike de sus supuestos héroes atléticos, ¿no? Colin Kaepernick, este futbolista americano que en realidad si uno revisa su carrera, era de los peores, de los más mediocres. Pero bueno, Nike se encargó de meterle varios millones de dólares a la imagen de Kaepernick, y ahora Kaepernick es no solamente un ícono del fútbol americano, sino también un ícono de la lucha contra el racismo en los Estados Unidos. Bueno, la cosa es que con sistema de incentivos a Gore le dan el premio Nobel. En ese tiempo se hablaba de cambio climático, ¿no? Perdón, calentamiento global. Pero calentamiento global no asustaba mucho, porque según las predicciones de Gore en este documental, en 2006, es decir, 10 años después de 2006, en 2016, si no se hacía nada, todos íbamos a nadar en mar salada, ¿no? En agua salada, porque se iban a derretir los polos, iba a haber una catástrofe, iban a haber desplazados. Pintaron un escenario realmente apocalíptico. Yo recuerdo 2016, el verano lo pasé maravillosamente bien en el norte del Perú, sin ningún problema. El clima estaba de hecho normal y bueno, obviamente esa predicción de Gore fue más alarmismo. Lo que cambió no fue el clima, ¿no? Lo que cambió fue el discurso, el lenguaje. Y pónganse a pensar ustedes que una de las armas más potentes que tiene el progresismo para promover su agenda es el lenguaje. El lenguaje es una herramienta de poder político y es una herramienta con la cual empiezan a manipular y literalmente a manipular la forma de pensar, sobre todo de las generaciones más jóvenes. El progresismo siempre ataca con mucha fuerza la base de la pirámide poblacional, la base de la pirámide demográfica, ataca a la población, a la niñez, a la adolescencia y a la juventud. Ese es su público objetivo. Entonces vieron que no pasó nada, o no, todo esto Gore puede seguir presumiendo que es un premio Nobel, sin merecerlo. Eh, no prende el calentamiento global, entonces empezaron con cambio climático, climate change, ¿no? Y empieza nuevamente el bombardeo con el climate change, los avisos de Naciones Unidas, la Agencia de Naciones Unidas para el Ambiente, todas las ONGs medioambientales, ¿no? No sé, pues WWF, Conservation International, la UICN, etcétera. Empieza con una campaña muy intensa, con el apoyo de gobiernos y con el apoyo de los medios de prensa, porque todos estos agentes trabajan en tándem. Y cambio climático, claro, cambio climático, ¿no? Climate change. Y empiezan con justicia ambiental y empiezan a inventar estos términos, ¿no? Empiezan a humanizar al ambiente, como si el ambiente fuera un sujeto. Empiezan también a darle cualidades al ambiente. Y eso también va acompañado de la secularización del discurso, porque la idea es reemplazar, para quienes profesan el catolicismo, el cristianismo, reemplazar la figura de Dios por la figura de la Madre Tierra. La Madre Tierra se transforma ahora en el objeto de adoración, ya no es Dios, es la Madre Tierra. Y ya no se habla del Espíritu Santo, se habla del Gaia, el espíritu de la Tierra. Entonces empieza a secularizar ¿no? Y nuevamente esto es por el lenguaje también. Bueno, sucede que
Calentamiento global tampoco pegó. No generaba el suficiente impacto que tenías que generar. Y es ahí donde traen a ¿no? A esta actriz, a esta niña manipulada que es Greta Thunberg, obviamente con varios doctorados en temas medioambientales, una experta internacional con varios años de experiencia en temas de medio ambiente, y ya no se habla ni de calentamiento global ni de cambio climático, sino que el lenguaje, miren cómo cambia, crisis climática. Para ustedes quizás esto no pueda sonar tan fuerte, pero si ustedes van a una escuela con niños de 6, 7, 8 años y los aterrorizan con imágenes y les hablan de crisis climática, y después ya no hablan solamente de crisis climática, sino después de emergencia climática, y después les ponen estos videos de Greta Thunberg, que tiene una cara muy particular, tiene a mí en lo personal, esto es una interpretación absolutamente personal y subjetiva, pero es mi opinión y tengo derecho a darla. Es una chica que me genera profunda pena, pero también enorme desconfianza, porque sé que esa mirada no es una mirada sincera, es la mirada de una persona que tiene problemas de salud, es una persona joven, una niña manipulada, que se nota que ha sido programada para decir esto, y hay mucha perversión en la forma como ella proyecta su discurso, porque de alguna u otra manera es la extensión de la perversión de quienes la han programado para decir las cosas que tiene que decir. Entonces, imagínense ese perfil frente a un grupo de niños, masifíquenlo con los medios de comunicación y lo que están generando y lo que se ha producido de hecho es una enorme cantidad de jóvenes, niños y adolescentes aterrorizados con el futuro del planeta, ¿no? De la emergencia climática que estamos viviendo. De hecho, hace un año estuve en Madrid por cuestiones de trabajo y pasando por la plaza principal donde está el oso, ¿no? En el centro de Madrid, una manifestación vamos a decir, de chicos de colegio de los 2 últimos años, ¿no? Y todos los discursos que tenían, no eran niños o jovencitos que estaban reflexionando sobre los problemas del medio ambiente, sino que simplemente eran arengas de odio. Eran arengas como empaquetaditos de McDonald's, ¿no? Preparadas, empaquetadas y todos repitiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque esta repetición, el adoctrinamiento, ¿no? Lleva a la repetición. En el adoctrinamiento no hay capacidad para pensar, no hay capacidad para reflexionar, para hacer razón del mundo que te rodea, sino que simplemente te meten el programa en la cabeza y tú repites. Y el mérito y la posibilidad de escalar en un sistema de adoctrinamiento es el nivel de lealtad e intensidad. Mientras más leal o más militante seas con esa causa y mientras más radical seas, tus posibilidades de ascender van a ser mayores. Por eso es que van viendo por qué la intensidad de esta violencia, de este rechazo, de esta ira de estos pobres muchachos completamente perdidos, ¿no? Que ni siquiera se les dio la oportunidad de ver los argumentos del otro lado, porque la capacidad para razonar y debatir completamente destruida. Esa es una capacidad castrada completamente. El debate es un imposible, porque el debate va a ser evitado simplemente con 3 o 4 etiquetas. Yo no hablo con nazis, o yo no hablo con primitivos, o yo no hablo con fanáticos religiosos, misóginos, homofóbicos, pongan el nombre que quieran. Parte de la estrategia es evitar el debate, porque el debate lo que haría en sencillo es exponer la verdad, y lo que no se quiere es exponer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que si bien hay un daño ambiental visible y un daño ambiental que no, hay contaminación de aguas, es cierto, hay deforestación, en algunos casos es cierto, hay problemas con el manejo de algunos residuos sólidos, efectivamente, algunas calles están sucias del mundo, sí, hay emisiones de dióxido de carbono, totalmente, pero hablar de esa contaminación ambiental y llevarla, hacer esta correlación supuestamente a través de la ciencia, donde el hombre pueda tener alguna capacidad de modificar la temperatura del planeta, eso es un absurdo. ¿Qué van a hacer? Van a recurrir a la falacia de autoridad. Estudios científicos de la Universidad de Harvard, ¿no? O académicos de la Universidad de Yale, o los prestigiosos profesores de la Universidad de Oxford. Perfecto. La pregunta sería, bueno, yo les creería, pero ¿por qué estas universidades u otras universidades han expulsado de su claustro de profesores a todos aquellos académicos e investigadores que no recibían fondos de investigación de los grandes grupos de poder que promueven estas agendas, los famosos filántropos, ¿no?
¿Por qué esa gente que no recibía esos fondos y que no los recibía porque se atrevía a dar versiones distintas, que cuestionaban la ciencia, eran expulsados de sus trabajos, eran demonizados, se les hacían campañas de estigmatización para destruir sus carreras? Y no es un caso, son cientos de casos en todo el mundo. Eso a mí ya me da a entender claramente que lo que ocurre es el silenciamiento, que lo que se impone no es una verdad objetiva, científica, sino que lo que se opone, lo que se impone es el lenguaje de la política. No la verdad científica, sino el discurso político. Y por lo tanto, a mí hablar de estos cambios medioambientales, yo no soy un experto en medio ambiente, pero sí tengo suficiente formación y he tomado suficiente lectura como para darme cuenta que hablar de cambio climático a partir de la acción ¿no? de un problema antropocéntrico es un despropósito completo, porque tenemos una participación muy pequeña, somos realmente marginales en el mundo para generar ese cambio. Y nuevamente, daño ambiental sí, cambio climático, vayan, traigan a otra Greta Thunberg para convencerme porque no me convencen. El punto es el siguiente. A partir de esta agenda medioambiental se justifican las otras. ¿Por qué? Porque la agenda medioambiental lo que te dice es, el hombre está produciendo la destrucción del planeta. Ojo, porque el cambio climático, según estas ciencias y estos promotores, interesados todos, por cierto, nos dicen que si no se cambian estas acciones, en 50, 70, 80, en 100 años vamos a morir todos. O va a haber una tremenda catástrofe. Ni siquiera un meteorito va a ser tan fuerte. Esto nos va a desaparecer a todos. ¿Y quiénes son los responsables de esa crisis, de esa emergencia climática? Los seres humanos. Y hay gente como David Attenborough, que es un eminente zoólogo británico, es ese abuelito que ustedes han visto en varios programas de la BBC, los documentales de los animalitos, un abuelito que habla así, and the stories were very, ¿no? Tiene esta voz así muy, muy, muy melodiosa. Y uno dice, bueno, este abuelito qué simpático, pero cuando uno lee las declaraciones del abuelito Attenborough, doctor en zoología de la Universidad de Cambridge, ya no es tan simpático, porque se refiere a la gente como plaga humana. Y no es el único, no es el único. Ahora, miren qué interesante, nuevamente el lenguaje como herramienta de poder político. ¿Qué se hace con la plaga? ¿No? ¿Qué se hace con la plaga? ¿La plaga se tiene que erradicar o se tiene que controlar? Y cuando tienes una plaga, tienes que erradicarla o controlarla por cualquier medio posible, pero tu objetivo es erradicar esta plaga que está destruyendo el medio ambiente. ¿Qué herramienta está usando esta plaga para destruir el medio ambiente? El capitalismo. Miren las conexiones, son conexiones y lo estoy explicando muy sencillo y aquí, ojo, pueden traerme, yo debato con cualquiera de estos progres, porque estos progres tratan de meterse con lenguaje complicado, tratan de hacerse los sabios y según los estudios de 2017 de este autor, no me vengas con estupideces, refuta esto, ¿no? Y yo tengo una tonelada de evidencia para taparles el hocico. Pero bueno, el punto es el siguiente, a las plagas hay que destruirlas. Por lo tanto, cuando uno dice que la agenda del cambio climático o del medio ambiente es el paraguas de todas las otras, eso es correcto. ¿Por qué? Porque a la plaga hay que detenerla. ¿Y qué se hace con esa plaga? ¿Dónde se le ataca? Control demográfico. Y esto no es algo que he inventado yo, y tampoco lo han inventado conspiranoicos. Estos son resultados de estudios prominentes y muy rigurosos de investigadores y científicas del pasado y del presente, pero también del pasado, porque esta es una agenda que ya viene incluso desde la década de los 20, 30, ¿no? Con la famosa Rockefeller Foundation. No es conspiración, ¿no? Voy a pasar un libro para aquellos que estén interesados, un libro muy, muy interesante que se llama The War Against Population. Está en inglés, lamentablemente, lo tengo que decir así. La guerra contra la población. Escrito por Jacqueline Kaysen, K-A-S-U-N, ¿ok? Otro autor que pueden leer, aquí voy a dar más detalles del libro de Jacqueline Kaysen, es Steven Mosher, que es más reciente. Steven, S-T-E-V-E-N, Steven, y Mosher, M-O-S-H-E-R, del Population Research Institute, que para variar, el Population Research Institute ha sido catalogado por todos los medios de prensa, los gobiernos. ¿De qué creen que ha sido catalogado? De todo, de todo. Son nazis, son conspiracionistas, son negacionistas, son
fanáticos religiosos, etc. Mentira. Steven Mosher ha escrito un libro muy, muy interesante sobre el cambio mental. Pero el libro de Jacqueline Kaysen. Jacqueline Kaysen fue una prominente investigadora estadounidense que tuvo un doctorado incluso en economía de la Universidad de Columbia. Miren, o sea, ni siquiera van a decir que las credenciales académicas no las tenía. Pero ¿cuál era el problema de Jacqueline Kaysen? ¿Por qué era tan mala académica para sus críticos? Porque era católica y porque se atrevió a contradecir, no se agachó ante las limosnas disfrazadas de fondos de investigación para que pudiera hacer sus estudios. Es decir, no permitió que le compraran su conciencia y eso le costó. Es lo mismo que ocurre ahora con varios científicos que se atreven a hablar en contra. Si no me creen también el tema del cambio climático, hay un otro autor danés, Bjorn Lomborg, Lomborg, Bjorn, Bjorn, es Bjorn Lomborg, ¿ok? Que también ha escrito un libro sobre el tema medioambiental el año 2020 y creo que es Steven o David Schellenberger, ¿ok? Bueno, ahí ustedes no me voy a perder tanto ya ustedes ya pueden ir googleando y pueden ir encontrando. Bueno, todos estos autores contradicen esta narrativa de que la catástrofe climática, de hecho, hablan, lo que hay abiertamente es una campaña de adoctrinamiento y de aterrorización o terrorización de la población. Y lo que decía Jacqueline Kaysen es, se busca controlar a la población, porque se dice que hay demasiadas personas en este planeta y se está aplicando la trampa maltusiana. Es decir, ¿no? Esta idea de que los recursos aumentan aritméticamente, pero la población aumenta exponencialmente. Y en algún punto, el planeta Tierra no va a estar preparado para soportar a tanta gente. ¿Ok? Pueden ver las fuentes que ha trabajado Jacqueline Kaysen, son de primer nivel y son fuentes que ella recoge estadística no inventada en blogs, no. Todas las fuentes que ella recoge son generadas por las personas a las que ella critica, o sea, estudios generados por, entre comillas, el enemigo. ¿A qué voy con todo esto? Que esto del cambio climático, esto es, en el peor de los casos debería ser puesto en cuestionamiento, debería ser debatido, pero el hecho de que no se debate y que se silencie, ya les dice de qué tipo de verdad científica estamos hablando, de ninguna. Además, factoricen a eso los millones de dólares que corren en temas de medio ambiente, cuántos sueldos se pagan, cuánta gente literalmente está parasitando el sistema burocrático internacional y gobiernos y ONGs y universidades cobrando una enorme cantidad de dinero de los filántropos, estos que tienen muchísima plata, ¿no? Y que para reciclar esa cara corporativa lo que hacen es fundaciones. Porque es más bonito, obviamente, que te done plata la Bill and Melinda Gates Foundation que lo haga Microsoft. Porque Microsoft es parte del 1%, ¿no? El Wall Street, vamos a acabar con los capitalistas. Esa es la cara corporativa de Bill, esa no sería muy agradable. Pero si lo hace un Bill, bajo la etiqueta del Bill and Melinda Gates Foundation, abrazando un bebito en Nigeria y dándole un besito porque lo curó contra la malaria, eso sí vende. Lo mismo con Soros. Una cosa es que lo haga a través del Quantum Fund, que es su fondo, ¿no? Su fondo familiar de inversiones, y otra cosa es que lo haga a través de la Open Society Foundations. Una cosa es que lo haga Mark Zuckerberg bajo la marca de Facebook y otra cosa que lo haga bajo la Chan Zuckerberg Initiative, y así sucesivamente. Las fundaciones, esa lección la aprendieron ¿de quién? De David Rockefeller, un personaje que fue repudiado en los Estados Unidos entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Era parte de lo que en la historia estadounidense se conoce como los robber barons o los ladrones, los varones ladrones. Un grupo de billonarios también, ¿no? De los cuales los de hoy han aprendido, entre los que se incluía John Carnegie o estaba Cornelius Vanderbilt, Rockefeller. Y bueno, esta gente también, ustedes han visto, dio mucho dinero. ¿Para qué? Para tratar de lavar su imagen. Rockefeller fue el primero en hacer una ingeniería de relaciones públicas para cambiar esta imagen de repudio total para volverse un amado del pueblo. Esta gente fundó universidades, ¿no? La Rockefeller University, la Carnegie Mellon University, Vanderbilt University en Tennessee, Texas. ¿Qué hacen los millonarios ahora? George Soros financia y crea la Central European University, que antes estaba en Hungría y ahora está en Austria porque lo sacaron a patadas. Orban, obviamente. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? El control demográfico es un hecho, no es una conspiración, es un hecho. Y que el hecho de que no se les permita a quienes quieren investigar al respecto llegar a esa verdad
confirma esa idea. ¿Cómo se controla la población entonces? Para evitar que esta plaga siga destruyendo el planeta a través del capitalismo. Varios fondos. Lo que vas a hacer es, a lo largo del ciclo de vida del ser humano, vas a evitar todo aquello que evite la procreación, todo aquello que evite la perpetuación o multiplicación de la especie. Lo trabajas a varios niveles. A nivel de precópula. Feminismo. ¿Qué es el feminismo? El empoderamiento de la mujer, mi cuerpo, mi decisión, yo decido, bla, bla, bla. Al final de lo que se trata es, y este es el objetivo central, de criminalizar el cortejo del hombre hacia la mujer. Que el hombre ni siquiera se atreva a acercarse a la mujer, porque basta que la mire mal, según interpretación subjetiva de esa mujer, para que los códigos legales de varios países en el mundo, que se va a estandarizar ahora con Biden y toda esta gente, manden a ese joven a la cárcel, que sirva de, ¿no?, de escarmiento, para que no te acerques a las mujeres. Vamos a evitar el cortejo. Punto. Me pueden venir con teorías súper elaboradas que no, que el tal autor que escribió este paper en 2017 refuta completamente. Me importa un pepino, yo no recibo plata. Lo primero que tiene que decir, quién escribió ese paper o quiénes escribieron esos papers y quiénes lo financiaron. Y ahí se van a dar cuenta que es invariablemente la misma situación. Fondos tanto de las... Y al final todos los caminos siguen conduciendo a los mismos responsables de siempre. Sí es un sistema muy, muy bonito. Entonces a mí cuando me ven con estas idioteces de que el paper, primera pregunta, ¿quiénes escribieron el paper y quiénes lo financian? Y literalmente me van a perdonar el lenguaje, pero cerrada de hocico nuevamente. Cerrada completa de hocico. El punto es el siguiente. Cuando no puedes cortejar a la mujer, ¿qué es lo que ocurre eso entre los jóvenes? Bueno, tiene dos cosas, mucha frustración. En los Estados Unidos, ustedes deben saber que somos jóvenes ahora, el fenómeno de los incels en los Estados Unidos. No sé si han escuchado al respecto, ¿no? Los incels. Involuntary celibates o célibes involuntarios. Jóvenes de 22, 23, 24, 25 años que no han tenido relaciones sexuales porque se criminaliza esa relación. Ojo, yo sé que en la doctrina cristiana eso se tiene que llevar, ¿no? La castidad hasta el matrimonio. Yo lo puedo entender perfectamente. Pero véanlo desde la perspectiva secular, que es muy grande, y sobre todo en países como los Estados Unidos, Europa, donde la mentalidad es completamente distinta. Ahí la castidad es casi impuesta por la ley y es monitoreada por el sistema legal. Si te pasaste de la raya, ¿qué va a pasar? Te vamos a denunciar, me quiso violar. Bueno, el pobre muchacho lo destruyen, le sacan de la universidad, le destruyen la carrera. ¿Tiene capacidad para responder? No, porque la prensa de inmediato lo va a criminalizar. No sé si se han dado cuenta que hay casos donde salen y dicen un monstruo, y al final resulta que los testimonios eran falsos y toda una serie de mentiras. Bueno, ese es el primer punto. Como dice, la población de célibes involuntarios entre la juventud, por lo menos en el hemisferio norte, está aumentando salvajemente. ¿Qué pasa con aquellos jóvenes, ¿no?, que no tienen la capacidad de expresar esa sexualidad por diferentes razones? Ahí entra ¿no?, la ideología de género y la agenda LGBT. Jóvenes que están literalmente tan desesperados porque creen que en las cárceles se dan relaciones homosexuales. Bueno, piensen lo mismo fuera de la cárcel. Y le dicen, no, es lo más maravilloso. Además, si te pones, ¿no?, en la banderita del arco iris y te tatúas el arco iris, vas a ser parte de un club, vas a tener oportunidades laborales. De hecho, puedes entrar a la televisión o vas a tener facilidades para ingresar a la universidad. Alguna ONG te va a contratar. Para los partidos políticos progres puede ser ¿no?, la imagen. Es decir, se van dando cuenta, hay todo un sistema alrededor de eso y todo funciona con estos conceptos: incentivos y desincentivos. Y los incentivos no son solamente monetarios, no significa que te voy a dar plata solamente. Y ojo, tampoco necesariamente son ilegales, porque en nuestras narices lo hacen. No es que cuando una ONG recibe una donación, entre comillas, de algún filántropo, entre comillas, de 80 millones de dólares, no hay ninguna ley que permita a ese filántropo darle una donación a esa comprometida agencia no gubernamental para que trabajen por el amor inmenso que le tienen al planeta.
Y no hay nada de malo que sus directivos cobren 15.000, 20.000 dólares al año y que se paseen por todo el mundo dictando conferencias absolutamente irrelevantes, donde básicamente son pasadas de mano ¿no? en el hombro, entre los mismos de siempre, entre ellos mismos se premian, se dan, se ponen las chapitas y las condecoraciones. Entonces, cuando uno ve el currículum, el sujeto tantos, estudió en la universidad tantos, hizo un programa en tantos, ha sido premiado por todos estos 200.000 premios, ¿no? Ha sido expositor en Harvard, ha sido presentador en Duke, ha presentado trabajos internacionales en el Banco Mundial, y uno dice, pero wow, este tipo debe ser un genio. Abre la boca y se acabó la ilusión, como ocurre con la inmensa mayoría de los progres. Miren qué interesante. ¿Ah? Y acá me pueden decir, por eso yo siempre digo, ¿cuándo me traen un progre para debatir estas cosas? Nunca se atreven. ¿Saben por qué no se atreven? Porque se les expone con absoluta brutalidad. Toda la enorme mentira. Nunca van a ver un progre debatiendo estas cosas, porque estas mentiras son tan pesadas y tan gigantescas que se terminan cayendo, pero colapsan. Y una vez que la gente puede ver ese colapso, si la gente en común y corriente ve ese colapso, va inmediatamente a despertar de todas estas mentiras. A la mentira hay que sostenerla como sea. Por eso es que no debaten. Pero ustedes están escuchando esto, pueden ni siquiera creerme a mí, pueden corroborarlo con la realidad, que esa es la mayor evidencia. Ahí los papers, los estudios, vean la realidad. Bueno, la agenda LGBT, la agenda, ¿no?, del género, ¿qué es lo que se hace? Desde la niñez hasta la adolescencia, hasta la juventud, pasada la juventud, durante la etapa adulta, todo el sistema educativo orientado a adoctrinar. Porque, ojo, dejemos de utilizar el concepto de sistema educativo. En todos los países del mundo, el sistema educativo ha sido completamente prostituido. Lo que tenemos hoy es sistemas de adoctrinamiento. Los chicos no van a la universidad, van al centro de adoctrinamiento. Hay muy poquitas instituciones en el mundo occidental, por lo menos, que aún puedan llamarse universidades. La inmensa mayoría ha caído producto de las donaciones para no ser excluida del círculo internacional de conferencias, con donde van a estar los prestigiosísimos investigadores de Harvard, Oxford, Cambridge, Manchester, etcétera. Entonces, para todos ser parte del club, entonces se someten. El punto es el siguiente. Cuando tú controlas ¿no? Cuando tú adoctrinas desde niño, todo el día le estás reventando en las imágenes a ese niño, en la televisión, en las calles, en los restaurantes, en sus juguetes, el arco iris, el unicornio, el arco iris, el unicornio, el arco iris, el unicornio. Al final es una cuestión de sugestión. Es como cuando ese experimento que se hace cuando te hacen el flasheo de, por ejemplo, de una marca tipo X marca, pongamos Coca-Cola, y te lo marcan así, ta, 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 un montón de veces durante 1 minuto o 2 minutos, y haces eso durante días. Al final apenas vas a estar tan sugestionado que apenas veas un aviso de Coca-Cola, ¡puc!, vas a estar volteando así, porque al ser humano se le puede programar de esa manera. Bueno, ¿qué sucede con el género? Puede ser lo que quiera ser, 367.000 millones de géneros. Yo me puedo declarar hoy trans, binario, radical, marxisto, arborífero. Y me van a tener que reconocer ese género en este momento. Porque si reconocieron al cis alien magnánimo alexandriano, entonces yo también tengo derecho. Y además mi cuerpo, mi decisión. Y yo puedo ser lo que quiero ser. ¿Entienden? ¿Entienden lo profundo que es esto? Entonces, cuando dicen hay 140 y tantos géneros, da lo mismo. Hay tantos géneros como la imaginación de la gente decida cuántos géneros hay. Técnicamente podríamos tener 7.800 millones de géneros, que es el, ¿no? El 7.800 millones, que es la población del mundo. Entonces, tienen el tema del género. Y después tienen el tema LGBT, donde abiertamente se promueve el comportamiento, los hábitos homosexuales. ¿Por qué? Es mentira cuando dicen, no, según el estudio científico, son miles y miles de años de evolución para que cualquier persona con 2 dedos de frente, y sobre todo aquellos que somos padres ahora, sepamos que los hijos van a ser en gran medida reflejo de lo que son los padres, porque los comportamientos y hábitos que esos hijos vean en sus casas con sus padres, probablemente, muy probablemente, si no es por decir casi en un 99%, los van a replicar una vez que ellos sean adultos. Entonces, si en casa no tienes papá y mamá, pero tienes 3 papás y los ves dándose besitos y en la noche
escuchas desde niñito cómo la cama esa está siendo destrozada, ese niño va a crecer con esos hábitos. No va a crecer con el hábito, ¿no?, de tener un padre, de tener una madre, que son distintos pero complementarios, que forman una familia y que procrean naturalmente para dar, ¿no?, la siguiente generación. Acá no, acá esto es cualquier cosa. Y ojo, no es mentira cuando se dice que los homosexuales tienen una promiscuidad mucho mayor que los heterosexuales. Esto es un hecho, no lo estoy inventando. Esto era hasta hace poco, era ciencia confirmada también, ¿no? Era empirismo, es decir, la evidencia lo confirmaba, los hechos, pero también existían estudios. Todos esos estudios ahora han desaparecido. Y no, ahora los homosexuales tienen un estilo de vida maravilloso, envidiable, que todos deberíamos imitar. Fíjense entonces cómo se va generando esta distorsión. ¿A qué apunta todo esto? Los homosexuales técnicamente pueden procrear, pero no lo hacen porque sus comportamientos, sus tendencias, sus orientaciones sexuales no les llevan a eso. Control demográfico. No estás aumentando la población. Después ya llegan métodos más radicales. El aborto. El aborto es un control demográfico de facto. Ahí lo que estás haciendo no estás haciendo que aumente la población, lo que estás haciendo es evitar que crezca. Y bajo esas leyes de aprobación del aborto, que aquí, terminando esta parte, voy a empatar con el tema que me lleva a la final de esta presentación, es el siguiente. El aborto lo que está haciendo es un genocidio de facto. Todos los años están asesinando a millones de seres humanos. Ojo con esto. El progre, en Guatemala tienen a una líder progre muy conocida que es Gloria Álvarez, ¿no?, que siempre se para corriendo los debates cuando tiene que abortar. Fíjense, ¿eh? Lupe Batallán hace poquito quiso, ¿no?, le tomó la palabra. Ya, yo debato contigo, Gloria. Lupe Batallán, 22 años, argentina, una muchacha que está estudiando en la universidad, muy, muy valiente. Lupe Batallán es una inspiración esa jovencita, realmente lo es, ¿no? Yo espero que a ella esos son los tipos de modelos que ustedes deberían tener, Lupe Batallán. Y bueno, Lupe le dice, vamos a debatir. Ay, que sí, que después que no, que ya me dijiste, que me corrí, que el moderador no me gusta. Quedó claramente después ese hashtag, ¿no? Te corriste, Gloria, que fue preciso. Y después, Agustín Laje le vuelve a tomarla, ya pues, ok, que yo debato con quien sea, pero no se atreven a debatir conmigo ustedes. Y Agustín le dijo, ya, yo debato. No que tu moderador, que no que la fecha, ya que el tema. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando uno aprueba el aborto, cuando los progres te dicen que no estás haciendo nada malo, que es de hecho hasta virtuoso abortar, ¿cuál es la mentira de la cual parten? Y aquí se van a dar cuenta cómo ciertos liberales o libertarios son progres totales, porque ellos apelan a un concepto subjetivo que es el de persona. La persona es así como, estos son los mismos que están criticando el género, ¿ah? Ay, que cómo pueden hablar de género, que eso es un concepto, no es científico, ¿no? Algunos liberprogres. Pero esos liberprogres también usan la palabra persona. ¿Qué es persona? Que alguien me defina persona. Persona puede tener muchas definiciones dependiendo del campo de estudio. Y persona arbitrariamente yo puedo definir, bueno, para mí persona es, para mí, subjetivo, relativo. Para mí persona es alguien que nace, apenas sale del útero de la madre, ya es una persona. No, eso no es una persona. Para mí es una persona cuando, aún siendo embrión, feto, lo que sea, forma el sistema nervioso y ahí ya como siente dolor ya es persona. No, a mí ninguno de esos dos me parece persona. A mí me parece persona cuando tienen 18 años de edad. No, a mí tampoco me parece persona porque puedes tener gente con retraso mental que no son capaces de tomar su propia decisión, entonces no son personas. ¿Cuál es la idea? Completamente subjetivo. Completamente subjetivo. Pero, fíjense, si yo digo ser humano, se acabó la estupidez. Ya no pueden argumentar su cuestión de persona y su subjetividad de persona. Lo que tú tienes ahí es un ser humano. Y este es un concepto no subjetivo, sino científico. Científico. Un ser humano es un ser perteneciente a la especie humana, que tiene una identidad humana y otra cosa, una continuidad como miembro de esa especie. Desde la concepción, la fecundación del óvulo por parte del espermatozoide, mórula, feto, embrión, feto, bebito, ti, hasta el momento en que se muere. Cuando ese anciano muere, post muerte, los restos que quedan de ese ser humano.
¿Y qué va a decir ese ser humano? Que ese mismo ser humano tiene el mismo ADN, el mismo código genético, y que si es mujer va a ser doble X, y si es y si es hombre va a tener el cromosoma XY, que es el cromosoma sexual, ¿no? Que es determinado el sexo por el hombre. Eso es irrefutable y científico. ¿He apelado a Dios para la defensa de ese argumento o de esa propuesta? De ninguna manera. Estoy apelando a la ciencia, pura y dura. Y estoy apelando a conceptos científicos. Entonces, cuando estos progres de derecha o de izquierda te dicen la persona, lo primero que les dices, eso no es científico, es subjetivo, y es tan subjetivo y es tan arbitrario que hoy tú estás abogando para que esa persona sea un embrión o un bebé a punto de nacer, pero mañana eso te va a explotar en la cara a ti también porque pueden decir, bueno, sabes que los criterios han cambiado y ahora las personas que nacieron sordas, lamentablemente, pues mejor mátenlas. Hay que interrumpir su vida, como si se pudiera interrumpir la vida, ¿no? Vamos a interrumpir su vida. Mucha metáfora siempre, ¿no? Porque evitan decir la verdad. El aborto no es la interrupción del embarazo, es la destrucción, el asesinato de un ser humano, de un ser humano. Entonces, a la gente que promueve esto, bajo cualquier excusa, uno le dice, bueno, entonces reconoce abiertamente que lo que tú buscas es la destrucción de tu propia especie, que no tienes ni la empatía ni los valores para defender a la gente de tu propia especie. Y miren los términos que los estoy poniendo en términos crudos científicos, porque hemos tenido que llegar a este nivel. Lo correcto sería decir, por una cuestión de empatía, de solidaridad y de amor al otro, que ese es un lenguaje mucho más bonito y que debería ser así, debería ser menos egoísta, menos criminal, ¿no? Menos cretino, de estar pensando en tu propia vida. Y porque así como eres bueno criticando a los zurdos que usan la plata del otro, claro, tú eres también muy bueno cuando se trata de la vida de los otros. Si se tratara de tu vida, no serías tan generoso. Entonces, el aborto, control. Después, al término de vida, ¿qué es lo que viene ahora? La eutanasia. Vamos a deshacernos de todos esos viejos que están no sé, que están robando oxígeno. Así se refieren en esos términos. Pero nadie los está obligando a matarse, eso porque es libre, somos todos libres. Claro, en una cultura donde al anciano lo tratas como una basura, donde no le das espacio para que se exprese, donde lo ves de manera despectiva, a esos mismos ancianos que construyeron el mundo que para bien o para mal, hoy una manga enorme de desadaptados, ¿no? Ocupa, malagradecidos, y esa gente que se rompió el lomo para bien o para mal, para dejarnos el mundo que hoy tenemos, esa gente hoy es considerada un estorbo. Entonces, ¿qué hace un anciano que no tiene un espacio en este mundo? Que a veces, como ya no hay respeto por la vida humana, entonces hasta los hijos, acostumbrados al egoísmo, lo sueltan ahí una casa de retiro, lo dejan solo. Ese señor, esa señora vive deprimida, sin mayor actividad. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Ustedes creen que tendría ganas de vivir? Entonces ahí los estás empujando. No, pero es voluntario. Nosotros no estamos haciendo nada porque nosotros amamos la elección personal. Claro, lo estás forzando. A esa persona la estás forzando a matarse. Porque no tiene ningún sentido. Porque lo único que recibe es rechazo, es burla, es maltrato. Entonces aquí está tu pildorita roja para que te mates. Mátate de una vez y deja de consumir oxígeno y recursos porque nosotros somos los dueños de este mundo, los más jovencitos, sobre todo esta cultura, si se fijan, en el mismo núcleo que es el objetivo de adoctrinamiento de esta gente, ¿no? Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Porque dicen, ya, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Bueno, el punto uno puede hablar de varios derechos, y aquí uno puede hablar de diferentes teorías políticas y filosofías políticas. Uno va a decir, yo soy marxista, yo soy socialista, yo soy liberal, yo soy libertario. Otros van a decir, yo soy conservador. Vamos a pensar de diferentes puntos. Vamos a encontrar puntos en común, ¿ok? Todos tienen derecho, independientemente de la ideología, de la forma de conceptualizar el mundo, todos tienen derecho a la vida. ¿Estaríamos de acuerdo con eso? Perfecto. Todos tenemos derecho a la vida. Seas musulmán, seas esquimal, seas blanco, negro, amarillo, rojo, celeste, da lo mismo. Homosexual, hetero, todos tenemos derecho a la vida. A partir del derecho a esa vida surgen todos los demás derechos. Todos los derechos surgen a partir del derecho de la vida. La palabra libertad
no tiene sentido en un contexto legal y en un contexto de lenguaje de derechos si es que no existe vida, si es que no existe el ser humano. Esa palabra, ese concepto pierde sentido. Lo mismo con el concepto de derechos de propiedad, por ejemplo, si es que lo ves de un lado derecho. ¿De qué te sirve? ¿Los animales tienen propiedad? ¿Demarcan propiedad? ¿Comercializan esa propiedad? No, el concepto de propiedad está asociado también a la vida del ser humano, a la experiencia del ser humano, porque es la naturaleza del ser humano, que es su biología, su anatomía, su identidad morfológica, fisiológica, hormonal, cognitiva, etcétera, y la condición humana, que es, vamos a decir, la experiencia de ser humano. Y esa experiencia, cómo se manifiesta? ¿Cómo sabemos que somos humanos? Porque podemos expresarnos a través de la música, a través del arte, a través de la pintura, la gastronomía, la escultura, la literatura, la filosofía, la condición humana. Entonces, el ser humano es en su naturaleza y en su condición un Homo sapiens, una persona, un ser humano, como quieran definirlo. Pero tenemos una identidad. Y todos llegamos de acuerdo, todos estamos de acuerdo que esa condición y esa naturaleza humanas nos pertenecen a todos. Es un activo que no le pertenece a nadie, a uno solamente, y es mentira esa idea de que mi cuerpo, mi decisión, en el momento en que todos nosotros, yo veo, por ejemplo, algunas caras acá, la gente que está escuchándome, que está viéndome, y yo puedo identificar inmediatamente en ellos, ¿no? Hablando en términos cientifistas, yo puedo identificarlos como miembros de mi propia especie. Ese es un lenguaje secular, cientifista. En términos más bonitos, puedo identificar personas como yo, con sueños, con aspiraciones, ¿no? Con intereses, con los cuales, sin conocerlos, puedo sentirme cercano a ustedes. ¿Ok? Vamos a ponerlo así, porque es parte de la inclinación que tiene el ser humano de la empatía, etcétera, ¿no? ¿Ok? Desde el momento en que uno nace, entonces, ese derecho a la vida, uno reconoce que esa vida tiene un valor y una dignidad inherente. Esa vida no tiene un precio, no tiene un precio de mercado. Esa vida es valiosa porque ya es una vida. Y aquí todos somos iguales. Da lo mismo de qué condición económica, social, cultural, lo que sea. Pero toda aquella nueva vida es una vida que todos celebramos por la posibilidad que ofrece esa vida de ser algo maravilloso. ¿Ok? Cuando tú apruebas el aborto, aquí lo que haces es transformas al ser humano, y este es el argumento más demoledor contra cualquier progre y cualquier promotor o apologista del aborto. Lo que tú haces aquí de facto es transformar al ser humano de sujeto de derecho a objeto. Tú apruebas el aborto y transformas al ser humano de sujeto de derecho a objeto. ¿Y qué haces tú con los objetos? Tú los objetos los puedes desechar. Aborto. Tú esos objetos puedes experimentar con ellos. Embriones de 14 días de seres humanos en universidades para hacer estudios científicos de diverso tipo. Tú con ese objeto lo puedes comerciar, comprar y vender, y va a tener un precio de mercado. Vientres de alquiler, un ejemplo concreto. Parejas homosexuales o heterosexuales que creen que es su derecho tener hijos. Entonces, ¿qué hacen? Compran bebés. Pero una cosa es que lo compres en India, que tiene un precio de mercado menor, o sea, esa cosa en la India tiene menos precio, a que lo compres en Estados Unidos. Y ojo, si vas a usar genes de algún Dalit, ¿no? La peor, ni siquiera son castas, sino los intocables de la India. Si estás usando semen de Dalit, ese va a tener, ese ya es, casi te lo regalo, versus, ¿no? Semen, pues, por ejemplo, de Arnold Schwarzenegger. Precio de mercado. Estoy acá apelando a grandes teorías, estoy acá tratando de explicar qué difícil y que me hago lo importante hablando palabras difíciles para sonar sabio, o es tan pesada la verdad que cae así, que cae contundente, así, ¡brum! Refútenme, progres. Así que voy a estar como Gloria Álvarez. Invito a cualquier progre que debata conmigo esto, porque sé que van a subir este video después. Hasta ahora no encuentro ninguno. Bueno, ahí está, el peso de la evidencia, el peso de la verdad, el peso de la realidad, la verdad como la vemos. Ese es el hecho. Entonces, cuando uno aprueba el aborto, uno hace que el ser humano se vuelva una cosa. Es la completa instrumentalización de la persona.
o del ser humano. El ser humano pasa de ser sujeto a objeto. Y con ese objeto tú haces lo que quieras. Ese objeto pasa a ser una estadística, pasa a ser una cosa. Deja de tener derechos. Ahí entran los animalistas, ¿no? Que equiparan. O nosotros somos plaga. Da lo mismo, somos una cosa. Miren, qué interesante. Y aquí entra ya finalmente el tema del transhumanismo, que algunos de ustedes deben haber visto algunos videos míos, que eso es ya más grave aún, porque el transhumanismo es esta locura de transformarnos en nombre del progreso en superhombres. Lo que no se dice es que no van a ser superhombres, no van a ser libres, no van a ser eternos, porque qué gracioso, ¿no? Estos transhumanistas, muchos de ellos, ¿no? Estos progresistas transhumanistas son ateos, radicales y anticristianos, porque no es que sean solamente ateos, son anticristianos. Y denostan a la religión porque dicen esas son estupideces, que los pajaritos, que los dioses, que Dios y los angelitos, esas son puras estupideces, están hablando tonterías. Pero miren, cuando apelan a la superlongevidad, están hablando de la resurrección y la vida eterna. Miren qué interesante. Cuando están hablando de la virtud a través de la bioingeniería, lo que están convirtiéndose en seres virtuosos, o sea, seres perfectos, dignos de Dios, omnipotentes y omnipresentes. Hablan de reencarnación. Fíjense en el caso de, de la empresa Alcor en Arizona, donde te congelan literalmente con la esperanza de, con la esperanza, ojo, ni siquiera esto es ciencia, con la esperanza de que en algún momento, quizá en el futuro te resuciten y te pongan y puedas ser tú, pero en otro cuerpo. Pero miren qué grotesco es esto, porque en Alcor no solamente te van a congelar, si tienes la plata, si tienes el $250,000, te congelan entero, o te vitrifican, como ellos dicen, pero vamos a congelar. Si no tienes la plata, entonces te van a decapitar y van a congelar tu cabeza nomás. Nuevamente, la instrumentalización del ser humano, diferentes precios de mercado. Somos una cosa. Ah, no, pero ya, no te preocupes, ¿ah? Si encontramos ahí, bueno, tu cabeza, bueno, te pondremos pues ahí con un cuerpo de robot de perro. Pero la cosa es que, bueno, ya cumplimos con nuestro contrato. ¿Y el transhumanismo qué es lo que hace? El transhumanismo es la negación de esta identidad, de este conjunto que yo hablaba, porque el transhumanismo habla de la modularización del ser humano. Ya no somos un todo, sino somos partes. Y esas partes, como una máquina, como una cosa, como un objeto, las podemos intercambiar. Y estos idiotas, ¿no? Estos idiotas, porque esa es la palabra, que creen en estas ideas transhumanistas de que finalmente van a ser libres. Serán libres y serán superpoderosos los que manejen esas tecnologías. Pero vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción dentro de los parámetros del transhumanismo. Pongamos que yo me volví transhumanista. Entonces dije, ya estoy viviendo en el año 2113, o ni siquiera eso, Cyberpunk 2077. Ha salido ese último juego que ustedes pueden ver, ¿no? Cyberpunk 2077. Vean ese videojuego, es transhumanismo puro y duro. Entonces decido pues amputarme el brazo. Pero ¿cómo te vas a amputar el brazo? Oye, discurso de odio, tú no tienes derecho a juzgarme. Si hay gente que se amputa el pene y les parece normal y se meten a tratamientos hormonales, ¿por qué no me voy a poder yo cortar el brazo? Si me quiero poner un brazo biónico, por favor. Pero no te saque los ojos, no, me saco los ojos, póngame una cámara acá, pa. Ah, pero sabes que me da flojera estar estudiando, no te preocupes, trepanación craneana, te sacamos un tercio de cerebro y te metemos un disco duro ahí súper bravo, con un procesador Ryzen 4800HS para que proceses toda la información al máximo. Y poco a poco voy armándome y dejo de ser una integridad, ¿no? Un ser humano como nos conocemos. Al final voy a estar hecho de tantas partes. ¿Esas partes las va a haber dado el Dios transhumanista o las van a haber dado empresas? Ya, ¿qué pasa si ya se me oxidó el brazo? Mira, pasaron los 12 años de uso de mi brazo biónico, tengo que reemplazarlo. No, pero ¿sabes qué? Dijiste algo que estaba mal o en el sistema de crédito económico y social nos debes plata, así que no te lo vamos a activar hasta que hagas otra cosa. Uy, se me apagó la cámara. Sí, pues no pagaste tu mensualidad. Uy, pero me puse el Neuralink de Elon Musk. Sí, excelente, pero vino un neurohacker y te dejó vegetal. Porque si vamos a ponernos a debatir en términos de ciencia ficción, no de ciencia, fíjense, porque esta gente dice que habla de ciencia. Todo esto lo que estoy diciendo es ciencia ficción. Es la fe en que eso va a ser mejor. Cuando ellos dicen, los transhumanistas dicen que van a mejorar a la especie humana con la tecnología, eso es un acto de fe. Caen en lo mismo que le critican al cristianismo. Están creyendo en algo.
porque no están hablando de no necesariamente vas a mejorarlos, lo que estás haciendo de facto es modificarlos, no mejorarlos, y esa modificación puede ser buena o mala, pero cuando le das esa connotación positiva, apelan a los mismos actos de fe con las mismas categorías religiosas. Y lo que termina siendo es un conjunto de partes donde vas a ser esclavo, ¿no? O dependiente completamente de los proveedores de esas partes, los proveedores del software. ¿De qué libertad hablan? Y lo peor, y ya con esto cierro, que rompen con un patrimonio que es de todos. Es mentira cuando dicen yo puedo hacer lo que se me dé la gana con mi cuerpo. Sí, siempre y cuando que respetes algo que es patrimonio de todos nosotros, que es la identidad como de nuestra especie, la identidad física, la identidad cognitiva. Porque tú no tienes derecho en nombre de tu libertad de cambiar a la especie que nos pertenece a todos y convertirte en un homo robótico, es un homo alien o lo que sea. Si lo haces, dejas de ser parte de nuestra especie y tendrás que conformarte con diferentes códigos legales o morales, porque de lo contrario, esas modificaciones podrían llevar también a modificaciones en tu comportamiento, en tus hábitos, propensión a ciertas enfermedades o ciertas cosas que no se conocían antes. Estás generando un mundo nuevo. Y ese mundo nuevo no puede ser sostenido con sistemas, con arquitecturas institucionales o morales que hayan surgido del Homo sapiens. Y bueno, simplemente lo que voy es, esta es una pequeña gran parte. Del gran reseteo no hablé absolutamente nada, pero no importa. Ya tiene mi video ahí. Ustedes lo pueden ver, lo he subido en mi canal de YouTube. De paso, los que no han ido allá se suscriben y campanita todavía para que reciban las notificaciones. Pero yo creo que este enfoque que les he dado ahora es más importante, es más profundo. Y creo que les va a dar mucho material para reflexionar, para saber defenderse frente a estos argumentos falaces de estos progres y de esta gente que interesada, porque lo que hacen no es por amor. Si se fijan el perfil de todo progre, de derecha, de izquierda, es que es gente profundamente mediocre. Es gente profundamente mediocre y profundamente inescrupulosa, gente profundamente egoísta. No les importa destruir lo que nos pertenece a todos con tal de que ellos salven su pellejo, con tal de que ellos tengan una buena situación económica, porque no son los millones de personas las que cobran sueldos de 20.000, 30.000 dólares mensuales trabajando por una multinacional o trabajando en una ONG o trabajando en las Naciones Unidas. Son ellos. Son ellos los que aparecen en televisión, son ellos los que viajan, son ellos los que comen rico, mientras una enorme cantidad de gente que tiene las necesidades del día a día, donde está trabajando para conseguir un pan, para conseguir la educación a sus hijos. En este periodo ahora, sobre todo en este periodo donde se están destruyendo tantos puestos de trabajo, y hay una enorme incertidumbre de mucha gente lo que va a venir en el futuro. No tienen tiempo para pensar de estas cosas. Eso los hace doblemente criminales y doblemente despreciables desde mi perspectiva, porque se aprovechan de la necesidad de la gente para mantenerla ocupada, ¿no? Comprensiblemente en temas que son más importantes porque son más inmediatos. Pero estas cosas se vienen. Y la pregunta, y con esto cierro, ¿quiénes van a ser dueños de esas tecnologías que nos permitirían dar el salto? Los mismos filántropos. Ahí cierran el círculo. Así que nada, muchísimas gracias. Creo que esa es la presentación. Espero que les haya sido valiosa. Y puedo, no sé, pues unos 15 o 20 minutos de preguntas. Muchísimas gracias, Miklos, de verdad. Podemos ver que prácticamente todas estas agendas, estos movimientos, al final de cuentas, pues, son parte de una misma agenda y tienen ahí sí que como objetivo prácticamente hacer un daño nocivo a la humanidad para ellos, de alguna manera, como moldear al ser humano o a nuestra civilización al antojo, que, a su antojo, por decirlo así. Y pues tengo una primera pregunta. Desde su posición, ¿cómo prevé usted que estas agendas, este movimiento se potencie ahorita que pues, va como presidente? Bueno, lamentablemente de eso se trata finalmente el gran reseteo, ¿no? ¿Se me escucha bien? Sí, sí, se lo escucha bien. Ya. No, digo que de eso se trata el gran reseteo. El gran reseteo es implementar esta idea de cuarta revolución industrial, que es este concepto del Foro Económico Mundial, que no es otra cosa que transhumanismo hecho política pública internacional,
Y de activar, lo primero que ha hecho Biden es volver a incorporar a los Estados Unidos al Acuerdo de París, que es esta agenda medioambiental. Ya entienden cuál es la lógica detrás de todo esto, que es donde se va a promover el aborto, la cuestión transgénero, los transespecies, los transraza, la diversidad sexual, la agenda LGBT, la bandera del arco iris por todo el mundo, que no es la bandera LGTB, es la bandera de los globalistas, es la bandera del imperio globalista. Y creo que se va a exacerbar, obviamente. Vamos a ver todo lo que hemos visto mucho más intenso. Vamos a ver aprobación del aborto en muchos más países, aprobación de leyes de género totalmente perniciosas en muchos más países, ya directamente, ¿no? Porque en la medida que estos poderes se ven envalentonados porque ven que no hay respuesta de la gente, abiertamente capturar a los niños, ¿no? Abiertamente capturarlos en los sistemas de adoctrinamiento y si es necesario usar la fuerza para quitárselos a los padres para que sean capacitados en esta mentalidad. Así que lo que veo son no 4 años de Biden, ni siquiera sospecho como la inmensa mayoría que Biden no va a durar los 4 años. Kamala Harris va a ser la presidenta en algún momento y Kamala Harris es, la medida moral de Kamala Harris se grafica en lo siguiente, ella está a favor del aborto hasta los 9 meses de, del bebé. Con eso ya la pintamos de cuerpo entero. Muchísimas gracias, Miklos. Ahí sí que gracias a Dios esta charla va a quedar grabada porque vale la pena volverla a escuchar, difundir con todos nuestros contactos, ya que es un tema importantísimo en el que vemos que todo lo que está pasando no es casualidad, sino que hay toda una maquinaria detrás y solo teniendo un conocimiento específico de esto vamos a poder reaccionar de mejor forma. Así que tenemos aquí algunas preguntas en el chat antes de dar la palabra a las manitas que están levantadas. Bueno, tenemos varias reflexiones realmente muy interesantes. Me encantaría leerlas todas en voz alta. Por motivos de tiempo voy a pasar directamente a las preguntas. Sí, Jorge vamos, Moncada. puedo ir con 2 preguntas más. Son 2 preguntas más, si está bien. Sí, excelente, porque allá imagínense, son las 10 de la noche y no queremos que Miklo se duerma tarde. Así que aquí Jorge Moncada nos pregunta, ¿qué opina de la postulación de la presidencia de Hernando de Soto en el Perú? ¿Votaría por él debido a sus conocimientos en economía? Esa pregunta me la ha hecho un peruano, definitivamente. Sí, Eh, a definitivamente. ver, yo por Hernando de Soto siento un gran respeto como él como profesional y como intelectual. Me parece que es sin duda alguna el economista más importante en la historia del Perú. Es el único economista peruano que ha tenido un renombre internacional. Él es el creador de esta idea de los derechos de propiedad, ¿no? Del capitalismo, de este capitalismo de los pobres. A través de los títulos de propiedad uno puede ir haciendo que un capital muerto, que son esas propiedades que uno no daría ni 20 centavos, esas casitas en los cerros. Bueno, de Soto dice hasta eso tiene valor. Lo que pasa es que no están incorporados en el sistema legal. Entonces, si incorporamos esos activos, esos bienes en el sistema legal, quizás esa gente, aún si tiene una valorización muy pequeñita, igual pueden ir a algún banco, a alguna caja financiera para acceder a préstamo y empezar a mover ¿no? ese capital y hacerlo más dinámico. Entonces, De Soto tiene una contribución importante y De Soto me parece respetable en ese sentido. De Soto me hubiese parecido muy bueno, por ejemplo, para ministro, ¿no? Como un ministro de Economía, muy bien, un ministro, no sé, pues incluso un premierato, me parece perfecto. Pero el problema de Soto es que De Soto es muy amigo mucha gente influyente del Partido Demócrata, incluyendo los Clinton. Y ese para mí es el tremendo mal. ¿Por qué? Porque no tengo la menor duda que De Soto, llegando a la presidencia, haría lo mismo que hizo Piñera, lo mismo que hizo Macri, lo mismo que hizo Duque. Finalmente, someter al Perú a la agenda progre. Y no es solamente una intuición, sino que lo haría de todas maneras. Por eso es que el único candidato al cual yo estoy apoyando en estos momentos es a Rafael López Aliaga. Y acá me van a decir los peruanos, pero tú en algún momento apoyaste a Keiko Fujimori, por supuesto. Y yo siempre he dicho, el presidente Fujimori en lo personal, y acá la gente si se quiere tirar por el cerro porque le caí mal, porque estaban de acuerdo conmigo, pero ya dije esto, ya no van a estar de acuerdo conmigo. Me da lo mismo. Fujimori fue un gran presidente para el Perú. Cambió el Perú completamente. Y yo tenía la esperanza de que Keiko, que era su hija, pudiese darle vuelta a los progres, a los caviares, como le decimos en el Perú, porque en el Perú a los progres se le dice caviares,
Era el único partido, el Fujimorismo, y después Fuerza Popular, que así se cambió el nombre, para darle pelea política a los progres. Pero por la impericia de Keiko, por la impericia de la gente que la asesoró, por la falta de decisión, lo que antes era el capital político más importante antiprogre, que era el Fujimorismo, y ahora representado por Fuerza Popular, se cayó por completo. Y yo ya me cansé de defender lo indefendible. O sea, no hay forma. Así que el candidato que voy a apoyar ahora con total fuerza, y lo voy a recomendar y espero tenerlo en mi canal de YouTube porque lo voy a apoyar en todo lo que puedes, Rafael López Aliaga. ¿Y qué características tiene Rafael López Aliaga? Que es un empresario exitoso. El hombre habla pésimo, o sea, no es un comunicador. La gente lo ve y dice, pero ¿cómo cómo habla así? Que esto... Mira, a mí no me importa cómo hable, a mí lo que me importa es que el hombre haga, y lo que yo quiero ver es, yo evalúo a las personas por lo que son, pero también por cómo a su vida, los logros que han tenido en su vida, hablan por ellos. Y este hombre ha sido un hombre muy exitoso en lo que ha hecho. Es un hombre que no tiene problemas económicos, tiene muchísimo dinero. No va a entrar a robar. No se va a rodear de gente que va a robar. Es un hombre pro vida, completamente, así abiertamente pro vida. Yo no estoy, no, yo estoy en contra del aborto, lo rechazo y lo voy a combatir. Los otros sí, pero no me quiero meter fuera. Pro familia, ¿no? Pro cristiano, en un país que es absolutamente como el Perú, igual que todos los países de América, ¿no? De Hispanoamérica, cristianos, principalmente católicos, algunos elementos de protestantismo también, en cierto porcentaje. Es un hombre y muy valiente. Así que yo, Hernando de Soto, no voy a votar por Hernando de Soto, no recomiendo votar por Hernando de Soto, recomiendo votar por Rafael López Aliaga. Muchas Sí, gracias por su respuesta. Soy de Perú y saludos. Saludos, soy Listo, Esteban de Jorge. Economía, y muy a gusto estando aquí gracias a los que organizaron esto. Saludos desde Trujillo, Perú. No, muy bien. saludos. Trujillo, muy lindo, por si acaso. Trujillo tiene la mejor cerveza del Perú, es Pilsen Trujillo. O sea, aquí el que se vaya a Trujillo y no toma la cerveza Pilsen Trujillo no sabe lo que es Trujillo. Tiene playas bonitas, es una ciudad que quiero mucho. Así que bien ahí con Trujillo. Un fuerte abrazo. Hola, Miklos, te saluda Luis Aguirre. Mira, aquí en Hola, Guatemala, una cosa que es muy importante que no tocamos es la estandarización de todas las constituciones de Latinoamérica, que eso es lo que busca precisamente el gran reseteo. Y por eso es que tenemos que tener mucho ojo en las marchas que están saliendo en Chile, en Perú, en Colombia y todo esto, y que nosotros aquí en Guatemala estamos teniendo mucho inconveniente con los gobiernos, pero si nos damos cuenta en todo lo que son las redes sociales, los progres lo primero que fomentan es una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Precisamente ese es el objetivo de estandarizar. ¿Y por qué? Porque en nuestra Constitución, el artículo 3 dice que el derecho de la vida comienza desde la la concepción. Concepción. Y precisamente ahí también está el derecho de la propiedad privada. Y eso es todo eso, estandarizar. Todas las constituciones es quitar todo eso y llevar a cabo toda esta agenda, que anteriormente era la Agenda 2020 y que Bill Gates quería implementar también el tema el ID 2020 y ahora pues está promocionando las vacunas, ¿verdad? Ahora cambian el discurso a través de la pandemia del COVID. Creo que es muy importante eso de que toda la gente que está viendo tome en cuenta eso, que esas marchas promoviendo el cambio de la Constitución es únicamente el objetivo de estandarizar todas las constituciones de todos los países de Latinoamérica. Así es, ¿no? Es claro, es algo que yo he venido hablando ya hace bastante tiempo ya, el hecho de que, ¿qué es el objetivo? Lo primero fue hacer esta distinción entre esta idea que existía entre la gente que era de derecha y la gente que era de izquierda. Cuando di esta definición de progre, inmediatamente se prendieron los foquitos. Hay un gran video que sugiero que vean que profundiza sobre esta distinción que hice, que preparó Agustín Laje con Alejandro Bermeo y con Santiago Giraldo, que son dos jóvenes colombianos muy, muy valientes, muy buenos muchachos. Y tienen este video donde ellos, vamos a decir, deconstruyen, utilizando lenguaje derridiano, deconstruyen las diferentes variables de libertarismo. Ahora, es correcto lo que tú dices, Luis. ¿Por qué se busca estandarizar las constituciones y por qué se busca estandarizar las cartas magnas? Por una sencilla razón. En este mundo de globalización, lo que requieres es el libre flujo de activos y de información. Entonces, cuando tú quieres libre flujo de activos y de información,
Lo que más va a atentar contra eso es que cada país tenga sus propias reglas, porque al final no vas a poder tener ese flujo, porque uno te va a pedir ciertos requisitos, el otro otros, el otro otros, sobre costos y su sistema de vigilancia, monitoreo, la estandarización, como bien decían Luis, la estandarización en nombre de la diversidad, y no solo la estandarización de los estados-nación y de las constituciones, sino la estandarización del ser humano en nombre de la diversidad. Entonces, Y fíjate, lo que estás haciendo ahí es estar estandarizando las cartas magnas, porque eso te va a permitir constitucionalmente, por ejemplo, decir, el concebido es sujeto de derecho por cuanto no, ya no es el concebido, es la persona, nuevamente, ¿ven? O después la cuerpos familia no es... hablantes le llaman ahora los progresistas. Recuérdate que cuerpos hablantes, por eso es de que ahora dicen que es una persona gestante, cuerpo hablante, cambian el concepto de la persona o deshumanizan todo lo el que está hablando. lenguaje como instrumento de poder político, ¿no? Cómo el lenguaje lo van utilizando. Entonces, hacia eso se apunta. La estandarización para que haya este libre flujo de información, de capital, etcétera. Y todo esto en nombre de ¿qué? Del progresismo, y ahí habla del globalismo. Y ahí, bueno, ustedes pueden ir atando cabos ya de otras cosas. Todo esto va a empezar a tener sentido para ustedes si es que ya no lo he hecho ahora. Sí, claro, fíjate que yo también leí el libro del Gran Reseteo y de hecho vi muchas cosas que están ahí. Lo que pasa es que lo romantizan, ¿verdad? Se mira que los estados deben intervenir más en el tema de salud, deben intervenir, tienen que cambiar un nuevo contrato social. O sea, el libro de Schwab habla todo eso y viene después de la Cuarta Revolución Industrial, que fue un libro que sacó mucho tiempo antes. Pero todo va por esa misma línea. Esta agenda no es nueva y lo del COVID, el Gran Reseteo no es nuevo, que nosotros ahora podemos, gracias a que tenemos acceso todavía, a pesar de la censura, todavía tenemos acceso a redes, todavía tenemos en esta conferencia que tenemos acá, porque después las censuras van a ser mayores. Siempre, recuérdate que Alex Huxley en el libro de Un Mundo Feliz lo expresó. Dice, la verdad es una amenaza y la ciencia es un peligro público. Estamos obligados a tenerla cuidadosamente encadenada y amordazada. Eso ya nos venía advirtiendo a nosotros desde hace años. Es la censura que estamos viviendo hoy en día. Así es, ¿no? Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Gracias, Luis. Muchas gracias. Sí, muy interesante la aportación de Luis. Por motivos de tiempo y para no abusar aquí de nuestro querido Miklos, vamos a hacer la última pregunta. Voy a unificar la de Sheila con la de Carol Calderón, que realmente es una pregunta bastante genérica, pero no por eso menos importante. ¿Cómo evitar que esto siga avanzando en nuestros países? ¿Qué hacer al respecto? ¿Cómo dar la batalla? A ver, esta es una pregunta que va a demandar mucho realismo, ¿ok? Uno tiene que, al momento de dar respuestas de qué es lo que se puede hacer, uno tiene que ser muy responsable, porque uno no puede necesariamente traspasar todo lo que uno quisiera, ¿no? En el otro. Yo siempre he dicho, ¿cuál sería la mejor respuesta? La mejor respuesta sería la que todos estamos pensando, pero no podemos decir para evitar problemas legales. Esa sería la mejor respuesta, ¿no? Cuando se te acaba el diálogo, ¿qué te queda? No se puede decir, pero ustedes ya están sacando por su propia cuenta sus conclusiones. Lamentablemente yo no puedo decir hoy lo obvio, porque si no puedo entrar en problemas. Pero esa sería, creo, la más viable. Ahora, ¿es la más probable? No, es la más improbable. Y por lo tanto, ¿qué es lo que estoy viendo que va a pasar? Y hago una advertencia. El tsunami se viene. Independientemente de que más adelante se pueda detener o no, bueno, eso es otra cosa. El hecho es que la ola ya es demasiado grande y el tsunami se viene sí o sí. ¿Y eso qué significa? Que vamos a tener en gran medida todas aquellas cosas que nosotros estábamos peleando porque no sucedan, muchas de ellas, si no casi todas, van a suceder. ¿Qué significa esto? El aborto se va a masificar, la agenda LGBT y toda esta cultura hedonista, nihilista que se promueve va a tener un arraigo grande, sobre todo en las generaciones que han sido adoctrinadas y que pronto van a empezar a tomar decisiones porque van a empezar a ocupar cargos en el sector privado, en el sector público. O sea, los millennials después van a dar paso, ¿no? Los millennials ya empiezan a tomar puestos de toma de decisiones. Sepan cómo ha sido esa generación en general. Vean cómo ha sido la generación Z, que también tenía algunas cosas positivas, pero también es una generación que viene con una carga depresiva muy fuerte por todo lo que le ha tocado vivir.
Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, en tiempos duros uno se tiene que poner duro. ¿Y esto qué significa? ¿Cómo se pone uno duro? Obviamente curtiendo carácter en las situaciones difíciles. Curtiendo carácter significa saber llevar la adversidad. Aquellos que están en una situación más difícil que uno, por ejemplo, situación vital más complicada, conseguir alimentos, trabajo. Lamentablemente, hasta en las situaciones más extremas el ser humano se adapta, termina adaptándose. Y aquí lo que va a ocurrir es que les estoy diciendo, vayan cultivando su capacidad de adaptación y vayan preparándose para los peores escenarios. Y no lo digo con un afán pesimista, lo digo con un afán realista, porque esa capacidad para aceptar que van a venir tiempos difíciles es el primer paso para dar una respuesta positiva. No va a ser una respuesta de corto plazo. O sea, no crean que esto lo vamos a resolver en 5 años, en 4 años. Esto quizás yo voy a ser un poco más incluso realista. Quizás yo ya no vea la vida como la conocimos todos. Quizás ya no volvamos a ese tipo de vida. Por lo menos yo lo veo difícil incluso en mi tiempo. Quizás ustedes en todo su tiempo también lo tengan difícil. ¿Y eso qué significa? Restricciones de libertad, restricciones de movimiento, restricciones de expresión, restricciones en todo sentido, vigilancia constante, empezar a aprender a convivir con las máquinas. Por más ciencia ficción que esto les parezca, esto va a pasar, va a ser un proceso gradual, primero con sistemas de inteligencia artificial, después aparecerán los robots. No estoy hablando, se van a acordar de mí en 15, 20 años, van a decir, ah, el profe Lucas dijo esto. Eso se viene, de todas maneras. ¿Cuál es la defensa? Cuando uno estudia, ¿no? Estos fenómenos y dice, ¿cómo así se pudo llegar a tanta degradación? ¿Y cómo así los progres tuvieron tanto éxito? ¿Y por qué por qué lograron lo que han logrado ahora? Que es la completa destrucción ¿no? de nuestra civilización, o en camino hacia eso. Porque empezaron hace literalmente 100 años. La escuela de Frankfurt es de 1923, inicio del siglo XX. Y después llegan los neomarxistas, bueno, la escuela de Frankfurt, varios de ellos miran a los Estados Unidos, Herbert Marcuse, ¿no? El famoso neomarxismo, las corrientes francesas, posmodernistas, el deconstruccionismo. Es un trabajo ideológico de muchos años, en un periodo de tiempo que demandaba para ellos, que no tenían el poder político, que demandaba un poder, o sea, demandaba el ejercicio del cerebro, de las ideas. Y fue un trabajo paciente. Entonces, ¿qué les digo yo? Nuestra misión es pensar en el largo plazo. En el largo plazo. No hacernos sueños de que esto lo vamos a resolver. No. Se viene la cosa, como le dije, muy, muy fea. Y la juventud, eso uno puede bajarle los ánimos y decir, bueno, qué feo futuro se está pintando. Sí, pero recuerden que la vida siempre ofrece matices. Aún hasta en los momentos más horribles, uno encuentra siempre razones para vivir y razones para salir adelante. Uno siempre va a encontrar una motivación. Y no hay nada que sea más maravilloso para la vida de un ser humano que tener un propósito en la vida. Descubrir ese propósito y llevar a cabo ese propósito. Porque ese es el desafío que nos plantea la vida. Hay propósitos que se plantean en escenarios más agradables, ¿no? A uno le gustaría estar eh, labrando ese propósito en la playa, ¿no? Comiendo rico, ¿no? Con los amigos. Pero hay otras situaciones que no nos permiten eso. Pero siempre piensen, ¿no? Que las cosas nunca duran para siempre. Esto va a caer. Este momento que está generando este nuevo orden tecnofeudalista o tecnocolectivista no va a ser eterno. Puede durar muchísimos años, puede durar incluso décadas, puede durar incluso siglos. Perfecto, ¿sí? Pero va a caer. Va a caer. Y la memoria de aquellos, ¿no? Que hoy creen que sus nombres van a estar labrados en oro y recordados a lo largo de la historia, les aseguro que tendrán también detractores que los repudiarán y les harán justicia por todo el daño que han causado y que están causando. Así que piensen en el largo plazo, ese es el primer punto. Segundo, forjen carácter. Hagan las cosas siempre con la idea de
de generar de generar un cambio, de dar ¿no? Dejar una señal, algo que los haga trascender, que no solamente sea un buen pasar en la vida. Métanle fuerza con mucha convicción a lo que están haciendo. Inspiren a los más jóvenes, porque ustedes en algún momento también van a dejar de ser jóvenes. Así que cuando la experiencia de la vida les dé esas, ¿no? Esas habilidades capacidades para adaptarse con mayor fuerza, bueno, ustedes tendrán la obligación de traspasarle esas habilidades y esos valores que hoy están fortaleciendo y que van a seguir cultivándose a lo largo de su vida a quienes les sigan. Y les aseguro que ninguna tiranía es eterna, porque esto que se está imponiendo es completamente inhumano. Y no estoy hablando necesariamente de que se vayan a formar campos de concentración. No, no, no. El solo hecho de que esta gente implemente, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial que van a dejar en la calle a millones y millones y millones de personas en el mundo, porque ese es el progreso, muestra la calidad moral de esta gente, la falta de escrúpulos. No les importa destruir millones y millones de personas. El progreso lo demanda, su visión de progreso, al cual no contrastaron con nadie y no consultaron a nadie. Bueno, rebelémonos contra eso. Si no vamos a hacer lo que se tendría que hacer, entonces, y si no confiamos en que otras personas lo van a hacer, aún haciéndolo, el tsunami se viene. Así que podemos luchar contra eso o hacerle jiu-jitsu, tener paciencia y pensar en el largo plazo, siempre con un propósito claro de darle vuelta a esta situación. Así que eso. Excelente. Aquí ya le pusimos los aplausos, Miklos. Muchísimas gracias por compartir su tiempo, conocimiento, por darnos esa dosis de realismo, decir, ok, la causa por la vida, libertad y familia no es un juego, no tiene vacaciones, hay que seguir actuando. Sin embargo, también nos da esperanza, ¿verdad? De que al final la victoria ya está de nuestro lado, porque la verdad también lo está. Así es. Así que antes que se nos escapen y antes que Leonel también dé su aporte final, vamos a pedirle si podemos tomar una fotografía para que quede Sí, claro, claro. evidencia de este momento. Que sea un recuerdo de la nueva anormalidad, porque esta fotografía hay que sacársela en persona. Sí, por favor, Abrazados y después irnos a tomar unas cervezas y a comer rico. a Trujillo o a la Antigua, donde sea, Donde pero sea. No, si a mí me invitan a Antigua, yo voy ahorita volando, o sea, así de inmediato. Ah, buenísimo. Ahí lo anotamos, Miklos, le tomamos la palabra. ujú. Así que todos con la cámara, qué alegre verlos. Sarita Hurtarte nos va a ayudar a tomar la foto. Claro, solo les voy a pedir, voy a ir por partes, ¿verdad? La primera. Voy con la segunda. Y la tercera. Uy, pero es que todavía hay gente encendiendo su cámara. Ah, es que somos bastantes. Sí. Ahí está su mejor sonrisa. Eso, digan Miklos. Ahí estamos. Listo. Bueno, Muchas gracias, Muchísimas Miklos. gracias, Miklos. De verdad, qué gusto tenerlo con nosotros y perdona a todos los que están levantando la mano y no les podemos dar la palabra, pero es que por cuestiones de sí, tiempo, pues ya se nos agotó. Solo 3 cositas así rápido. Aquí en Guatemala hay un movimiento que se llama Alianzas Pro Reformas, entonces creo que es algo a los que todos los que estamos acá debemos de tenerle los ojos así encima para ver qué es lo que están haciendo, porque como ustedes ya saben, por las constituciones es que están empezando a atacar. Segundo, pues ahí sí que suena como que un poco duro el hecho de decir que ya tenemos muchas peleas a futuro perdidas, pero con la cabeza fría, pues prácticamente lo que nos queda es venir y seguir educando a las siguientes generaciones, seguir y seguir educando, eso es lo que nos queda, hasta como lo dije en la conferencia pasada, si nos toca salir a la calle y venir y repartir de volante en volante y de plaza así en es. plaza, pues eso vamos a tener que hacer. Y ahí realmente vamos a ver el compromiso de las personas. Que quede súper claro, corto.
Mi dosis de realismo no significa, oye, los estoy deprimiendo, sino que al contrario, que eso los revele, que eso les Sí, dé coraje, que les dé fuerza, porque justamente ahí es donde se determina la grandeza en realidad, ¿no? La medida de grandeza de una persona, de lo que es capaz de hacer. Entonces, ¿nos sí, tocó la difícil? Sí. ¿A ustedes les tocó más difícil? Sí. Bueno, la ventaja que van a tener ustedes es que van a forjar un enorme carácter y ustedes van a tener una autoridad moral y una autoridad intelectual para después, cuando los más jóvenes vean toda la desgracia que les está tocando vivir en esa época, ustedes van a ser un faro de autoridad para esos, van a inspirar a otros. Y es así como van a ir sumándose más y más, y por eso digo que es una cuestión de tiempo. Pero sigan dándole fuerte. sí, definitivamente, porque si no somos nosotros los que resisten, entonces ¿quién? Solo nos queda a nosotros ahí sí que darlo todo. Y ya para terminar, hoy sí, como ustedes pudieron ver, pues esta conferencia prácticamente es muy larga, entonces la segunda parte está en el canal de Miklos, por así decirlo. En la nuestra de Nafi va a estar está esta parte, y en la de Miklos, si ustedes quieren saber realmente todo lo del reseteo y cómo Claro. se enlaza prácticamente el transhumanismo con esta agenda, que el transhumanismo también ya pasó a ser una ideología que no va hacia atrás porque está financiada de la mejor, o sea, prácticamente las élites son quienes le dan todo el financiamiento. Entonces, vayan al canal de Miklos, suscríbanse, y todos los que son conservadores, por favor, atentos a Miklos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Leonel. Una Y cosita cortito, con esto sí termino. Da lo mismo que sean conservadores, pueden ser libertarios, no sé cuántos, socialistas, marxistas, toda aquella persona que respete la vida, que la defienda, que defienda su libertad. Aquí el frente es la gente que está a favor de su libertad, de la vida, de todos sus derechos, versus aquellos que son serviles a la tiranía, por conveniencia o por ignorancia, ¿no? Esos son los dos bloques. No hay que hacernos guetos nosotros ideológicos. Todos aquellos que sumen a nuestro frente, adelante. Y ojo, esto no ha sido una estafa, o sea, iba a hablar del gran reseteo, al final no haré el gran reseteo, pero bueno, igual espero les haya servido. no, definitivamente Miklos nos sirvió mucho, y pues en otra ocasión lo esperamos para más temas, y esperamos que en un futuro ya esto sea en persona. Pues quedan Ok, todos despedidos, ahí sí que síganos en nuestras redes, y en una próxima. Gracias. gracias. Hasta luego. Cuídense.